Bien, pues lo vamos a dejar de todas maneras escrito en el chat ahí para la gente que se está incorporando para que podamos saber de qué generaciones somos. Bueno, primero que todo queremos agradecer la presencia de todos ustedes y todas ustedes en este encuentro que en el fondo tiene como objetivo poder continuar construyendo, que tiene como objetivo continuar fortaleciendo la comunidad de alumnos del Summer School. Y en este contexto, por supuesto, tan complejo que estamos viviendo, más bien a nivel mundial, creemos que representa también una gran oportunidad para los aspectos de ciencia, de tecnología en la sociedad. Queremos en este encuentro, en este webinar, que lo quisimos llamar Innovación y Transferencia Tecnológica en Latinoamérica, que hemos preparado para ustedes, tenemos el honor de contar con la participación de Gonzalo Rivas, a quien aprovecho de agradecer su presencia y que lo voy a pasar a presentar minutos antes de que él nos ponga a exponer. Solo contarles a todos que ya esta comunidad es de 130 alumnos que han participado en estas 4 versiones del Summer School de países como Ecuador, Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil, Perú, Costa Rica, Bolivia y también de Chile. Tenemos también la fortuna de ir acercándonos a la paridad de género. Han participado 59 mujeres, 71 hombres, es decir, con 45 y 55% de participación. Así como lo anunciamos en el encuentro de alumnos del año 2019, también hemos abierto pasantías para exalumnos del Summer para que se integren a trabajar en nuestra oficina. Y a la fecha hemos tenido 3 pasantes, tanto de Argentina como Colombia. Cuando podamos retomar nuestras actividades, esta posibilidad va a seguir abierta a todos y a todas ustedes. Y también contarles que debido a la pandemia, la versión 2021 del Summer School se suspenderá a la espera de poder mejorar las condiciones de realizar este evento presencial y poder retomar los viajes nacionales e internacionales. Nos da una pena, pero nos parece que es lo más responsable para todas y todos, y hoy día ya estamos organizando la versión del año 2022. La situación actual que está viviendo la universidad, nos gustaría compartir algunos datos que nos parecen auspiciosos en este contexto de pandemia. Primero, como varios de ustedes saben, la Universidad Católica lanzó un MOOC, un Massive Open Online Course sobre transferencia tecnológica denominado la investigación al mercado, y fíjense que a la fecha hemos alcanzado 8.500 alumnos. Y eso la verdad es que es bastante sorprendente y nos tiene bien contentos. Por otro lado, hemos organizado un ciclo llamado del Laboratorio del Mercado, que estamos realizando los primeros martes de cada mes, lo cual los hemos estado invitando, y tenemos también cerca de 200 participantes en cada uno de estos encuentros donde hablamos de emprendimiento e innovación. En el último encuentro, fíjense que tuvimos invitada a Fanny Almaro. Ella es directora de innovación de la Universidad Javeriana de Colombia, que es participante de la primera generación del Summer School. Esto nos permite poder contar con expertos como ella, que hoy día podemos con la pandemia, ¿no es cierto?, estar vinculándonos desde distintos países de forma mucho más fácil. Y también quisiera contarles, y si nos damos un tiempo al final, estamos disponibles a responder sus preguntas. Como Universidad Católica acabamos de firmar un acuerdo de colaboración con la empresa china Sinovac Biotech para iniciar las pruebas de fase clínica 3, precisamente acá en Chile, de una vacuna contra el coronavirus. Fases que van a comenzar en 2 semanas más aproximadamente. Estamos reclutando a un grupo de alrededor de 3.000 sujetos para poder hacer estas pruebas acá y que, por supuesto, podamos estar cada día más cerca de una solución definitiva a la pandemia. Y además iniciamos a fines del año pasado el desarrollo de una vacuna también en contra del coronavirus. Tenemos 3 prototipos en desarrollo, los 3 en fase preclínica, así que esperamos estar contribuyendo desde la ciencia a poder resolver esta pandemia. Luego de la presentación que va a ser nuestro invitado, van a poder pedir la palabra por el chat del Zoom, así que va a estar abierto durante todo el evento, de tal manera de poder no solo preguntarle a Gonzalo, sino también poder compartir experiencias, reflexiones, inquietudes que tengamos de la región y, por supuesto, de cada uno de sus países. Así que, sin más, quiero presentar a Gonzalo Rivas. Gonzalo es economista de la Universidad de Chile y máster y candidato a doctor en economía de la Universidad Católica de Lovaina.
Entre otros cargos, Gonzalo ha sido jefe de la División de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de Chile. Él fue vicepresidente ejecutivo de Corfo, la agencia que impulsa la innovación, el emprendimiento en el país. Él fue también presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y asimismo presidió la Comisión Presidencial sobre Ciencia para el Desarrollo en Chile. Actualmente Gonzalo está radicado en Washington, él es el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que Gonzalo, quiero agradecer nuevamente tu interés por participar en este conversatorio con expertos en innovación, transferencia tecnológica de varios países de Latinoamérica y estamos abiertos a que podamos escuchar. Súper, muchas gracias Álvaro, un placer de estar con ustedes. Y bueno, la idea es que yo presente un poco algunas ideas durante 20 minutos y después tener un diálogo, ¿no? Bueno, es difícil hablar sobre el tema de la situación de la innovación, transferencia tecnológica en América Latina como un todo, porque lo cierto es que la situación es muy heterogénea, ¿no? Hay diferencias muy notables entre países. No solo por tamaño, evidentemente Brasil, México, Argentina tienen un sistema de innovación mucho más sofisticado que el resto, pero también tienen un tejido industrial mucho más poderoso. Y se quiera o no se quiera, la verdad es que el tema de innovación tecnológica indefectiblemente está muy vinculado finalmente también al tema manufacturero. Entonces uno tiene un conjunto de 3 países que serían Brasil, Argentina, México, sobre todo Brasil, con unas capacidades de innovación tecnológica en particular, muy potentes. México con una industria automotriz y aeronáutica también de primera línea, y Argentina que también tiene una fortaleza muy fuerte, particularmente en los ámbitos vivos, ¿no? Pero con sectores como Córdoba o Rosario, en temas de Rosario, por ejemplo, todo el tema de la maquinaria agrícola para el tema de cero labranza, tiene el tema de, bueno, han sido capaces de construir satélites, plantas nucleares, en fin, o sea, ahí hay un primer nivel. Y luego yo diría que se sitúa otro resto de países en el cual está el mismo Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, que han ido desarrollando también capacidades en estas materias, y yo diría que el resto de los países está todavía bastante lejos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ahí hay una situación de diferenciación bastante clara. Ahora, dicho eso, en general, el nivel de inversión en investigación, desarrollo en América Latina es extraordinariamente bajo, todos lo sabemos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué es tan bajo? ¿Qué es lo que ocurre? Una de las típicas respuestas que se ha dado a este tema es decir, mire, lo que pasa es que el nivel de investigación y desarrollo es bajo, pero particularmente bajo el nivel de inversión del sector privado en temas de investigación y desarrollo. Y claro, efectivamente, cuando uno compara las cifras de América Latina con las cifras de la OECD, se da cuenta que efectivamente en los países de la OECD el sector privado invierte bastante más que en nuestros países. Sin embargo, yo creo que esa puede ser una comparación un poco errónea en el siguiente sentido, en que uno está comparando hoy día la situación de los países de América Latina con su nivel de evolución, crecimiento, desarrollo, con países que ya están bastante más desarrollados y con economías muy sofisticadas, ¿no? Entonces, en algún minuto dado hicimos un ejercicio distinto, puede decir, y lo hicimos para Chile, pero lo hemos ido repitiendo para otros países, ¿no? Que fue decir, ¿qué pasa si uno compara la situación de Chile hoy día con su nivel de ingreso per cápita, a poder de paridad de compra si quieren, y lo comparo con los países de la OECD cuando tenían el mismo nivel de ingreso per cápita que tiene actualmente Chile? Bueno, y resulta que se producen un conjunto de situaciones. En primer lugar, controlando por ingreso per cápita, aún el esfuerzo que estaba haciendo Chile, por ejemplo, que era un caso, pero también lo hicimos para Perú y otros, es mucho más bajo que lo que estaban haciendo los países de la OECD en el minuto en que tenían el mismo nivel de ingreso per cápita. Pero la comparación revela también una situación distinta a los países de la OECD. Sucede que América Latina es muy intensiva en recursos naturales, ¿no? Ahí está su principal fuente de riqueza.
Entonces, cuando uno divide los países de la OECD en países intensivos en recursos naturales, con una cierta definición que es muy básica, que tiene que ver con cuánto de la canasta exportadora tiene relación con el tema de recursos naturales, entonces uno toma países como Canadá, países como, qué sé yo, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, etc. Y ahí tienes un clúster de países que son del OECD, pero son intensivos en recursos naturales y sobre todo eran intensivos en recursos naturales, por ejemplo, Dinamarca en el año 63, cuando tenía el mismo nivel de ingreso per cápita que Chile. Y tienes otros países que son Alemania, Japón, Estados Unidos, etcétera, que tenían un fuerte contenido industrial ya en su canasta exportadora, mucho más, Inglaterra, etcétera, mucho más marcada. Entonces, cuando uno analiza las cifras de inversión en investigación y desarrollo en esos dos distintos países, sucede que en los países con una matriz industrial más poderosa, el sector privado efectivamente, cuando tenía el mismo nivel de ingreso per cápita cada uno de sus países que Chile, ya invertía más que el sector público y era claramente un líder. Sin embargo, en todos y cada uno de los países intensivos en recursos naturales, el sector público era con una abrumadora dominio, el principal inversor en investigación y desarrollo en todos estos países de la OECD, cuando tenían el nivel de ingreso per cápita de un país como Chile y por el hecho de, marcado por el tema de ser intensivo en recursos naturales. Y entonces uno dice, bueno, o sea, y el sector privado además se demoró varias décadas en lograr llegar a tener un rol muy dinámico en términos de investigación y desarrollo en esos países. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué hace que un país intensivo en recursos naturales tenga que tener un envión tan fuerte inicialmente del sector público versus aquellos países en que tienes un desarrollo de la actividad manufacturera mucho más intenso, ¿no? Parte de la respuesta tiene que ver con la naturaleza particular de lo que es la investigación en materia de recursos naturales. O sea, piensen ustedes, y la Católica tiene experiencia en esto, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a hacer desde Corfo y con CONICYT a fines de los 90, los consorcios tecnológicos, bueno, empezamos a financiar investigación y desarrollo de largo plazo en que se asociaban universidades con empresas. Entonces, uno de los resultados que tuvo eso fue el desarrollo de una nueva variedad de frutilla, de fresa, ¿no? En Chile. ¿Cuánto se demoró eso? Bueno, se demoró más de 8 años. Y lo mismo ocurre con una nueva variedad de vides para temas vitivinícolas, no, para uva de mesa, que se demoró 9 años. Entonces, claro, tú dices, mira, ¿qué empresa tiene la capacidad de estar haciendo investigación y desarrollo con un proceso tan largo de tiempo, que requiere tanto nivel de inversión? Entonces, hay algunas empresas, y en Chile las empresas forestales, por ejemplo, son capaces de hacerlo, no con tanta intensidad, pero algo. Pero en general, si uno está hablando de nuevas variedades forestales, variedades frutícolas, temas de acuicultura, etcétera, los periodos de investigación y el contenido de esa investigación son extraordinariamente caros y largos. Y por lo tanto, hay muy pocas empresas privadas que realmente puedan hacerlo. Y en consecuencia, es natural que el sector público tenga un rol súper importante en esto. Entonces, un primer tema que yo quiero remarcar es esta situación particular de un continente que tiene predominio de recursos naturales como principal fuente de riqueza y en general con una base manufacturera, salvo excepciones, como decía, Brasil y México, y algo Costa Rica, muy, muy débil, ¿no? Entonces eso marca un primer elemento, pero lo importante aquí es que como conclusión de política también tiene que ver con, sorry, pero el sector público va a tener que tener un rol mucho más importante en esto que lo que ha jugado hasta ahora. Un segundo elemento que tiene mucho que ver en esto y que afecta sectores que podrían tener encadenamientos mucho más potentes, como todos los sectores de hidrocarburos o minería, por ejemplo, que son también muy relevantes en América Latina, es la baja participación de la formación de ingenieros y científicos en nuestro continente. O sea, y eso es algo que se ha ido agudizando en el tiempo. O sea, toda la expansión de la educación terciaria en América Latina ha ido asociada fundamentalmente a ciencias sociales, humanidades, etc. Y muy poco al tema ingenierías y carreras de índole más científico-tecnológica.
De hecho, países como Colombia, que tenían, por ejemplo, una participación de cerca de un 25% de ese tipo de formación en su matriz, han bajado. Lo mismo le pasó a Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, el porcentaje de la población con título universitario que está enfocada en estos sectores es muy baja en América Latina con respecto a otros países, y también históricamente. O sea, cuando uno compara, por ejemplo, todo lo que fue el proceso de sofisticación de la industria proveedora de la minería en Australia, y toma los casos de Perú, Chile u otros en América Latina, se da cuenta que el gran déficit tuvo que ver o tiene que ver con este tema de las formaciones ingenieriles. Entonces ahí tenemos un segundo elemento que entraba mucho las posibilidades de temas de innovación. Un tercer tema, y yo creo que ahí los economistas tenemos una enorme mea culpa que hacer, y yo creo que es un tema que ha marcado una discusión muy fuerte en América Latina, es toda esta idea de que en realidad el sistema o la inversión en recursos para el tema de investigación, ciencia en América Latina, se va demasiado a ciencia y poco a innovación, ¿no? Y sucede que la verdad es que es poco en ciencia y es poco en innovación. Pero se ha ido generando una suerte de visión, así como de que el mundo de la ciencia es un mundo totalmente cooptado por los intereses de los científicos, que solo les interesa hacer lo que quieren, y en consecuencia se ha generado un discurso que ha penetrado muy fuerte en los ministerios de finanzas de que en realidad no es por ahí que hay que poner los recursos, que no es en el tema de inversión en ciencia, sino que hay que buscar atajos. Y lo cierto es que si uno quiere realmente tener innovaciones de calibre, innovaciones que realmente tengan impacto, requiere ciencia. Y requiere ciencia básica y ciencia aplicada. O sea, siempre yo menciono que para hacer la bomba atómica tenía un conjunto de investigadores aplicados. La mayoría de los que estaban en Álamo eran eso, pero también estaba Richard Feynman, y Richard Feynman era un físico teórico. Se necesitaba que estuviera Feynman. Entonces, el tema no es tanto el hecho de que haya ciencia básica o no, sino más bien cómo somos capaces de organizar el sistema científico de manera tal de que haya más interdisciplinaridad, porque en la medida que hay más interdisciplinaridad, se genera una necesaria convergencia en términos de problemas o temas a los que atender. Y todos los desafíos que tenemos por delante requieren fuerte investigación básica y obviamente también fuerte investigación aplicada. Pero hay una discusión que en América Latina ha sido muy de negro y blanco, en que algunos reniegan totalmente del tema del sistema científico y otros, y el mundo científico dice, con razón, estos son unos ignorantes y no entienden que la ciencia es importante para poder desarrollar las capacidades después de adaptación y desarrollo tecnológico, que son claves también para tener innovaciones relevantes. Ahora, en América Latina, cuando uno ve el sistema científico, lo que se da cuenta es que está extraordinariamente cargado, y eso no es malo, dadas las condiciones que tiene América Latina, a todo lo que son ciencias de la vida y el tema de biología. Y ahí hay una gran oportunidad en todo lo que se está desarrollando hoy día en bioeconomía, biotecnología, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay tres elementos, algunos de carácter más de entrave político, otros de temas estructurales como el tema de recursos humanos y otros de temas de capacidades, que tienen que ver con la baja formación ingenieril y científica, que han limitado la posibilidad de innovación en América Latina. Y desde luego un sector público que nunca ha dado esto como prioridad. Ahora, dicho lo anterior, yo quiero pasar ahora más bien a decir, bueno, ¿qué tendencias interesantes estamos viendo en la región en los últimos 20, 30 años en los cuales me ha tocado participar a mí en todo esto? Yo diría que un primer elemento interesante es un proceso creciente de institucionalización en algunos países de el apoyo al tema de la innovación, el emprendimiento, el desarrollo y la transferencia tecnológica. Probablemente el caso más destacado en los últimos años ha sido el de Uruguay, desde el 2004 con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero después, durante los 15 años de continuidad, se generó un proceso de densificación y de organización del tejido institucional de Uruguay que es bien ejemplar.
La ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, hoy día es una agencia modelo, tiene un sistema súper bueno de evaluación, de monitoreo, hacen muy bien su tarea y es una institución que adquirió un enorme prestigio. Pero también tienes el Instituto Pasteur, que se formó también en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y que hoy día ha hecho una enorme contribución en el tema del coronavirus. Bueno, y en general tienes como distintos nuevos institutos, parques tecnológicos, etcétera, que venían de antes o se han ido consolidando o formando después, y que forman hoy día un tejido en materia de innovación y emprendimiento súper potente. Entonces, ese es un caso en el cual partiste casi de cero y estás ya en 15 años logrando resultados muy poderosos. El caso de Perú yo creo que también es un caso súper atractivo. O sea, por un lado, también partiendo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la primera etapa en el BITE, como el 2006, 2007 con Francisco Sagasti, se generó el programa Innovate. Hoy día Innovate es una agencia que también ha adquirido relevancia en Perú, pero entre medio, Perú además tenía una red que se llamaba de CITES, de Centros de Investigación y Transferencia, precisamente para temas sectoriales, uno de los cuales, el CITEBIT, fue extraordinariamente relevante en todo lo que fue el despegue de la industria exportadora del pisco en Perú. Y hace unos años atrás, creo que cuando estaba el ministro Piero Gessi en Economía, o sea, en Produce, esta red de CITES se expandió y hoy día tienes una red bastante poderosa de centros, algunos funcionando mejor, otros peor, pero una red muy poderosa de centros de transferencias sectoriales que yo creo que es súper ejemplar. Y lo mismo ocurre con Startup Perú, por ejemplo, después de Startup Chile se fue creando este proceso de startups en varios países y entonces Perú también es un caso en el cual se ha ido densificando todo el sistema institucional de apoyo y son cosas que ya van adquiriendo cierta tendencia, cierta inercia y que es muy difícil que incluso con cambios de gobierno después lo echen para el lado. Entonces, estos ejemplos muestran que se puede. Colombia tiene también un proceso de densificación, a pesar de que Colciencia le han quitado bastante apoyo, surgió Impulsa por el lado de Bancoldex, pero lo más interesante del caso colombiano, en mi juicio, más bien es Ruta N en Medellín. En Medellín se ha producido realmente una capacidad de transformación desde la innovación, de la investigación científica extraordinariamente potente, y revela también que desde el punto de vista de los gobiernos subnacionales se pueden hacer cosas muy poderosas. O sea, Medellín está varios pasos por delante del propio gobierno colombiano en términos de cómo organiza el esfuerzo en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Un caso similar ocurre en Sao Paulo y todo el complejo con Campinas, o Córdoba y Rosario, que son buenos ejemplos también en Argentina, o Monterrey en México, por nombrar algunos, ¿no? Pero también en países más pequeños, Panamá tiene una ya larga tradición con CENACYT, desde hace ya también 15 años más o menos, en que han ido fortaleciendo sus capacidades de innovación y transferencia. Entonces, en resumen, yo creo que lo bueno es que este tipo de casos muestran que a partir de situaciones bastante débiles, institucionalmente débiles, con políticas públicas sistemáticas y que ponen el acento en la construcción de institucionalidad, en la capacidad de generar agencias que tengan personal que esté dedicado, profesionalizado, etcétera, se pueden generar cambios que son bastante sustanciales. Y la gracia cuando uno tiene esta densidad institucional es que estos países son capaces de ir absorbiendo nuevas modalidades de intervención muy rápidamente. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, lo fácil que es implementar hoy día en Uruguay, etcétera, programas como, por ejemplo, el de compras públicas innovadoras, ¿no? Que pone al sector público como un motor a través de su poder de compra para que emprendedores o innovadores ofrezcan soluciones que después rápidamente se pueden escalar gracias al poder que tiene el sector público, ¿no? Una segunda tendencia que yo creo que es súper importante es que América Latina ha ido teniendo un desarrollo cada vez más potente del sector de la industria de capital de riesgo. O sea, vemos en los países desarrollos de ecosistemas de emprendimiento cada vez más poderosos,
pero también América Latina se puso en la mira de fondos de capital de riesgo internacionales, ¿no? Entonces están llegando mucho más a la región y ya la región cuenta con varios unicornios. Cierto, la mayoría de estos unicornios, que sé yo, Rappi, por nombrar algunos, que sé yo, son plataformas. Son básicamente réplicas muchas veces de cosas que pasan en otros lados, todo el tema de la uberización, etc. Pero, sin embargo, hay algunas otras empresas, emprendimientos que van teniendo ya un tipo de evolución distinta y que no es simplemente una réplica del tipo de plataformas que existen en otros lados, ¿no? Y hay casos como Notco en Chile, con todo este tema de nuevas variedades de alimentos con menos contaminantes, sin traza de carbono, qué sé yo, no sé, con productos orgánicos, veganos, etcétera, que son súper potentes en Brasil, en Argentina, en Uruguay, también se han visto emprendimientos de esa naturaleza, en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que yo veo, pero que además va a ir crecientemente ampliándose. Y básicamente, ¿por qué? Porque el avance de las tecnologías 5G va a estar llevando todo el tema de Internet, ya no solo al tema de Angry Birds y plataformas, sino también al mundo real. O sea, todo el proceso de sensorización va a cambiar la manera como se hace agricultura, la manera como se desarrolla la manufactura, etcétera, 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 ¿no? Y eso abre un espacio que es súper potente para ir vinculando también el tema de los nuevos emprendimientos tecnológicos con las metas de desarrollo sostenible. O sea, hay, por ejemplo, un conjunto de fondos de capital de riesgo que están mirando ya lo que se llaman inversiones de impacto, y no es porque simplemente todo el mundo se volvió bueno, sino que porque hoy día existe, gracias a ese desarrollo tecnológico, la posibilidad de incidir en temas como provisión de agua, en fin, en múltiples ámbitos, pero también desde el punto de vista de los fondos de capital de riesgo más tradicionales, en temas que hacen a la economía real, a la minería, a la agricultura, a la manufactura, etc. Otra tendencia que también es interesante, no tiene la fuerza que tiene en otras latitudes, pero ha ido adquiriendo momentum, es todo el proceso en que están metidas ya las empresas más grandes del continente en esquemas de innovación abierta. Y nosotros hicimos con Guaira una encuesta y la verdad es que detectamos por lo menos en un vuelo de pájaro rápido más de 400 iniciativas de innovación abierta que están vinculando grandes empresas con distintos mecanismos, ya sea que tienen un fondo de capital de riesgo interno, o sea, tienen un corporate venture, o bien tienen vínculos con incubadores y aceleradoras, o bien están poniendo desafíos y problemas en conjunto con las universidades para que la comunidad de estudiantes e investigadores lo resuelva, etc. Y esto tiene que ver, de nuevo, no simplemente con el hecho de que de repente decidieron avanzar en esta dirección, sino porque se dan cuenta de que el proceso de cambio es muy rápido y necesitan conectarse con el mundo del emprendimiento. Y por último, para cerrar y dejar espacio para la discusión, yo diría que América Latina tiene la particularidad que el grueso de la investigación la hacen las universidades. En las universidades estamos viendo una expansión en los últimos 10, 15 años muy fuerte de todo lo que son las oficinas de transferencia, como la misma actividad que desarrolla Álvaro y su equipo. Y eso también está teniendo su impacto. Y eso tiene impacto en todos los países. Eso sí, ya lo vemos en Centroamérica, etc. Y por último, no puedo dejar de mencionar el tema del COVID. Lo que se ha visto es que la capacidad de respuesta de aquellos países que tenían sistemas científicos, tecnológicos y ecosistemas de innovación más desarrollados ha sido una respuesta mucho más potente en términos de tener la capacidad para poder adaptar cosas que vengan del exterior, por ejemplo, todo el tema de desarrollo de test y kits para testeo rápido, todo el tema de participación en la discusión sobre el tema de las vacunas, todo el tema de lo que se hizo en distintos países y regiones como Medellín o Uruguay, etcétera, de adaptación de máscaras y de respiradores, etcétera. Y eso yo creo que pone en realidad la importancia de haber desarrollado capacidades científico-tecnológicas, la importancia de orientar la investigación por misión y que efectivamente uno cuando tiene capacidades las puede adaptar rápidamente hacia otro objetivo
y el rol crucial que tiene las agencias de innovación o de apoyo al mundo de la ciencia en términos de articular la capacidad de respuesta del sistema. Con esto quedo ahí y abierto a lo que se... Perfecto, Gonzalo, te agradezco este barrido que pudiste hacer en estos minutos por los aspectos de innovación, transferencia tecnológica, incluso la pandemia en los países de Latinoamérica. Cuando se fueron inscribiendo las personas a participar, hicieron varias preguntas que se las hicimos llegar a Gonzalo, que diría que las logró cubrir en su mayoría. Solo quisiera hacerte una pregunta que se fue repitiendo, Gonzalo, y ya tenemos algunas preguntas en el chat para ir dando la palabra para que ellos mismos te lo hagan. Varios han preguntado cómo podemos desde los países de Latinoamérica a través del BID o contar con ciertos instrumentos que el BID tiene disponibles para poder impulsar los aspectos de transferencia tecnológica e innovación en nuestros países. Bueno, mira, el BID tiene fundamentalmente una ventanilla, que es la ventanilla pública, donde yo estoy a cargo de esos temas, y que lo que hacemos básicamente en la división es tener diálogo con las autoridades, con los ministros, subsecretarios o los directores de las agencias, directoras de las agencias, y básicamente ahí nosotros ayudamos a estructurar préstamos que les permiten financiar las actividades que desarrollan cada una de estas entidades en cada uno de los países. El préstamo normalmente es en el fondo también el pretexto que permite generar un diálogo que va a ir incorporando en la actividad de todo este tipo de agencias e instituciones nuevas modalidades de intervención, nuevas capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ventanilla que vamos a decir la ventanilla pública y en la cual nosotros nos relacionamos directamente con el gobierno. Ahora, el BID tiene otra ventanilla que es directamente para el sector privado y para sus emprendedores y otro que se llama BID-Lab. Y ahí básicamente se financian, por ejemplo, se cofinancian prototipos, por ejemplo, en materia de temas de AgTech, FinTech, o hoy día todo lo que tenga que ver con temas de coronavirus o temas de Smart City, por ejemplo, en que entonces los emprendedores pueden llegar a tener una inversión incluso de BitLab en su emprendimiento y también puede trabajar BitLab directamente con instituciones, o sea, por ejemplo, qué sé yo, con una aceleradora, con una incubadora o con no sé, una agencia pública o privada que esté dispuesta a cofinanciar una acción que le parezca relevante. Y BitLab hace mucha experimentación. O sea, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar el tema de innovación abierta, tocamos la puerta de un banco español, ya no me recuerdo cuál de todos era, en Paraguay, y entonces con recursos de BitLab cofinanciamos con el banco un mecanismo de innovación abierta en que las platas de BitLab básicamente van a apoyar a los emprendedores que están empezando a generar soluciones para este banco. Y nosotros después tratamos de escalar eso desde el punto de vista de la política pública. Entonces yo diría que esos son como los dos mecanismos que tiene el banco para esto, junto con obviamente las publicaciones que hacemos y todo eso, ¿no? Claro, los estudios. Perfecto, Gonzalo. Mira, tenemos varias preguntas, así que les voy a pedir a cada uno y cada una de ustedes que las vaya haciendo. Vamos a juntarlas de a dos o de a tres. Con esas tú las respondes, Gonzalo, así podemos aprovechar los próximos 15, 20 minutos que nos quedan para poder irlas abordando todas. Así que quiero partir dándole el primer grupo de preguntas, las va a hacer Héctor Gaete, que es de la generación 2018, Cecilia Orqueta, que es de la generación 2017, y Patricia Anguita también, que es de la primera generación. Así que en ese orden les doy la palabra para que ustedes mismos las puedan hacer y luego de eso Gonzalo las responda. Héctor. Muchas gracias, Álvaro. Gonzalo, buenos días. Gracias realmente por la presentación. Ha sido muy interesante y es uno de los beneficios que tenemos con esto de la virtualización de nuestras actividades, el poder asistir a presentaciones tan bien informadas y con una perspectiva tan fundamental como la que tú has presentado. Lo agradezco sinceramente. Tengo una inquietud y quisiera plantearlo como pregunta en el sentido de que, para aprovechar tu perspectiva, en nuestros países en estos momentos hay diferentes situaciones producto de la pandemia. Algunas tienen que ver con
con el desempeño económico y otra con la estabilidad institucional. Entonces mi pregunta es, ¿cómo visualizas tú que se va a producir en el corto y mediano plazo el impacto de esa problemática que estamos afrontando en el tema de florecimiento de la ciencia y tecnología y muy importante para nosotros su transferencia al sector productivo? Esto, si tú pudieras contarnos un poco sobre Latinoamérica en general, tu perspectiva, y a lo mejor de Chile en particular. Gracias, Héctor. Cecilia, por favor. Sí, hola, buenos días. También gracias. Bueno, y específicamente para Chile, me gustaría que, que pudiera evaluar cómo ha estado el Ministerio de Ciencia en Chile y cuál considera que debería ser su rol o bien prioridad para los próximos 2 años o 3 años. Eso. Gracias. Gracias, Cecilia. Patricia, por favor. Hola Gonzalo, bueno, hola a todos y particularmente hola Gonzalo, muchas gracias por la presentación, en realidad súper interesante y un poco como que resumiendo las dos preguntas anteriores, es como, ¿cuáles crees tú que serían los principales desafíos que se deben enfrentar el sector público, privado y la academia para efectivamente hacer este impulso que se requiere para lograr la innovación de Latinoamérica y de Chile en particular? Gracias. Gracias, Patricio. Gonzalo. Ok. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Estoy en orden, ¿sí? Sí. A ver, el impacto de la pandemia en todos los temas de investigación científica y tecnológica y transferencia al sector privado que planteaba Héctor. Bueno, mira, de las cosas que nosotros estamos viendo, hay algunas que ya se manifiestan. La primera, sin lugar a dudas, es todo el tema de digitalización. O sea, yo creo que ya esto era una ola que venía en marcha, pero con la pandemia hubo un proceso de digitalización aceleradísimo y esto ya no lo van a nadie, ¿no? Y eso se va a ver en todo tipo de frentes, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, hubo un frente en que es súper desafiante el mismo de las universidades. O sea, la otra vez tuvimos un encuentro que organizamos como banco, la división con rectores de universidades de toda América Latina. Y claro, a todos, finalmente todos, alguna experiencia tenían en el tema de enseñanza virtual, pero lo cierto es que los deja hoy día en una situación con unos desafíos brutales. Entonces, todas las universidades hoy día están considerando cómo abordan este proceso. Y ahí yo diría que el tema de mayor desafío va a tener que ver con el tema del talento, el talento digital. O sea, un estudio de McKinsey mostraba que el 80% de los proyectos de transformación digital en empresas grandes, fracasa o no tiene los resultados esperados. Y la razón principal tiene que ver con este tema de que falta talento formado que tenga la capacidad de entender las oportunidades que abre el mundo digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente lo siguiente. Es muy distinto que yo en una empresa o en la universidad o donde esté traiga a un ingeniero en computación, por decirte algo, a que me diga qué puedo hacer en inteligencia artificial, qué puedo hacer en machine learning, etc. Así yo logro formar a alguien que conoce mi negocio, está dentro del negocio y empieza a aprender estos temas de machine learning e inteligencia artificial, whatever. La buena noticia es que hoy día, por ejemplo, a través de sistemas como los bootcamps, en que se te forman entre 4 y 6 meses a una persona que no tiene ningún conocimiento previo de computación. Tiene que tener conocimientos de estadística o de matemáticas básicos, o sea, puede ser hasta un pinche economista, que no sabemos nada de nada, y nunca sabemos acertarle algo,
pero podríamos llegar a formarnos, y tengo una amiga ecuatoriana que lo hizo ahora recién, en 6 meses te puedes formar y realmente hacer una construcción impresionante. O sea, esta amiga ecuatoriana que venía a hacer un máster en la Kennedy, o sea, muy metida en el tema de economía, etcétera, bueno, de repente descubre este mundo y se mete a hacer este bootcamp por 6 meses, y hoy día está trabajando en una compañía que básicamente se dedica a temas de aplicación de Machine Learning, a resolución de problemas a nivel global, y ya la ascendieron. 6 meses. Entonces, yo creo que ahí hay un tema fundamental, y es cómo les ayudamos rápidamente a las empresas e instituciones a incorporar y a desarrollar formación de su propia gente para que puedan entender qué oportunidades les abre la inteligencia artificial, machine learning y todas esas cosas. Porque si no, los algoritmos que se desarrollan son en realidad no van al core del asunto. Entonces, una tendencia fuerte de digitalización en todas las industrias. Y otro segundo tema que ya estamos viendo también tiene que ver con un tema más geopolítico, del tema del reacomodo de las cadenas de valor. Y aquí sucedieron dos cosas. O sea, por un lado, cuando todo el mundo dependía de China en sus cadenas de valor, y de repente te cortan el comercio y China parece ya no puede seguir entregándote. Entonces tú dices, bueno, aquí yo necesito algún grado de resiliencia y seguridad mayor. Y segundo, esta pugna en la cual están Estados Unidos y China, que es una pugna que además no cambia si hay un gobierno demócrata o republicano. Esto viene de antes, esto ya es mucho más estructural, en que a raíz del tema de la pandemia, todo este tema de lo que se llama nearshoring o reshoring, en que las cadenas de valores, particularmente de Estados Unidos y otras, van a tender a moverse a tratar de tener abastecimientos más cercanos. Y eso le da una oportunidad a América Latina. Pero eso requiere mucha innovación en nuestras empresas para poder abordarla. Y va a haber también un proceso de desafío fuerte en materia de transferencia tecnológica en las cadenas de valor, producto de que la pandemia está generando destrucción de capacidad productiva. No el tipo de destrucción de capacidad productiva que genera un terremoto, sino que es cuando empiezan a cerrar fábricas y empiezan a cerrar empresas, se pierde talento y capital humano. Y las curvas de aprendizaje para que una empresa funcione bien son súper largas. O sea, llegar a tener una empresa productiva que funcione relativamente bien, toma tiempo. Y entonces se pierde capacidad cuando van cerrando empresas. Entonces va a haber que ver ahí un tema de recomposición de cadenas que va a ser muy fuerte. Respecto al tema del Ministerio de Ciencia, rol y prioridad del próximo año, bueno, yo te diría que básicamente va a tener que seguir jugando el rol que ha estado jugando de articular la capacidad de respuesta del mundo científico a los desafíos que van a estar viniendo con la pandemia. Esto va a ser recurrente, vamos a tener nuevos desafíos. Están todos los temas de los protocolos de higiene, seguridad, etcétera, que también tiene que trabajar. Pero yo creo que va a tener también que tener un rol muy potente, y en esto me voy a la última pregunta también, en términos de los desafíos de futuro, ¿no? Con pandemia o sin pandemia, América Latina está enfrentado a 3 desafíos brutalmente relevantes. Desde luego el desafío del crecimiento, o sea, porque es una región que estaba creciendo, pero poco y con bajo nivel de productividad, y vamos a tener un impacto económico brutal. Pero un continente, y Chile lo puede mostrar muy bien, de un nivel de inequidad social muy fuerte, en el cual va a haber toda una demanda social que al día siguiente, o ya se está viendo de nuevo en las calles, va a emerger. Y que la pandemia está agudizando, porque la pandemia está pegando mucho más fuerte en los sectores más pobres y marginales que en los no pobres y marginales, eso es obvio. Y la tercera es el tema medioambiental. O sea, América Latina también es el continente más afectado por el cambio climático, a pesar de que no sea el principal contribuyente. Entonces, ¿cómo tú abordas un proceso de desarrollo que logre combinar esos 3 elementos? O sea, crecimiento, inclusión social y sustentabilidad ambiental, solo puede ser posible si tú innovas, si tú cambias las maneras de hacer las cosas. Y por lo tanto, ahí yo diría que el Ministerio de Ciencia y todos los que estamos involucrados en esto tenemos nuestro principal desafío. Ese sería como mi respuesta.
Genial, gracias Gonzalo. Vamos a ir con la última ronda de las últimas 3 preguntas, así que quiero darle el paso a Óscar de la generación 2018, a Cristian también, a ambos de Perú de la generación 2020, y también a Armando, que es de la generación 2020, que es de Colombia. Por favor, Óscar. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, señor Gonzalo. La verdad, ha sido muy instructivo, lo que en poco tiempo ha resumido bastante bien lo que está pasando, ¿no? Y nos ha informado bastante bien. Bueno, desde mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de ver, yo soy abogado de formación y he visto que las estructuras normativas de mi país han evolucionado, por tanto también han contribuido a esta institucionalización que usted bien ha mencionado. Sin embargo, hay un gap que aún les cuesta mucho, principalmente a los gobiernos subnacionales, superar, que es la identificación, y por ende, no solamente identificar, sino también atreverse a ser determinado, a invertir en proyectos o experiencias basadas en innovación, o en investigación, y a veces no es desconocimiento, muchas veces yo podría asociarlo a la agenda política, a las prioridades, pero dejando de lado todo eso, ¿por qué les cuesta tanto? ¿Qué es lo que cree usted que les falta, o qué es lo que hay que empujar a través de políticas públicas quizás, para que puedan creer en estas alternativas? Gracias. Gracias, Óscar. Vamos a seguir entonces con la pregunta de Cristian. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es, bueno, para reencontrarla, porque hay un montón, era, bueno, en síntesis era, existe un enfoque, hay un enfoque de dinámica para probar el tema de bienestar humano, género, ambiente, y básicamente ese enfoque choca o está casi siempre en un versus con el tema de desarrollo económico. Ejemplo práctico es el medio ambiente versus minas. Entonces, desde un punto de vista de innovación, y de un punto de vista, como yo estoy en el tema del sector público, ¿cómo enfrentamos esa dinámica? Porque es una ligera balanza, es muy corta la línea entre lo que puede ser bueno o lo que es bueno, y también lo que determina, por ejemplo, un tema de presión política muy fuerte. Y mucho conciencia eso no tiene que ver, pero sin embargo termina teniendo un rol muy fuerte en esos aspectos. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa dualidad? Muchas gracias, Cristian. Y para terminar, entonces, Armando. Gracias, buenos días. Pues un saludo para Gonzalo y para todo el equipo de la UC. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente, y es, bueno, todo este tema de la pandemia actualmente en Colombia como que ha generado mucha tensión, ha venido revolucionando el tema de las agendas. Ocurre que por lo menos hay un fenómeno que lo explico rápidamente. Los congresistas pidieron la renuncia de la ministra de Ciencia, que nos lleva por lo menos más de un año posesionada en el cargo. Ahorita hay una tensión también ahí con los temas de Ruta N, que justamente Gonzalo mencionaba como un referente para Latinoamérica, pero existe también, hay un pulso en cuestión. También, por ejemplo, recientemente el Ministerio de Ciencias financió un proyecto multimillonario para un medicamento que actualmente la OMS dijo que no va a atender los temas del COVID. Entonces, esto genera unos pulsos allí entre las instituciones, entre esa alianza público-privada, y también en el medio está la academia. Entonces, ¿cuáles acciones en términos de gestión de gobernanza pueden ser efectivas para superar estas situaciones en estos momentos, pues de tomar medidas rápidas con el tema de la ciencia y la tecnología, aplicadas sobre todo en los temas de salud, y también pensando en los temas de reactivación económica, que desde allí también se puede aportar mucho desde la innovación?
Muchas gracias. Vamos, Gonzalo, en estos últimos minutos entonces con tu reflexión. Perfecto. Bueno, en materia de gobiernos regionales y el tema de cómo hacer que inviertan más en generar proyectos de innovación, yo creo que ahí básicamente lo que uno debería hacer es tratar de formar capacidades. O sea, más allá de lo que mencionaba Armando sobre los líos más complicados o políticos que pueda estar metido hoy día Ruta N con la alcaldía o con el gobierno, etcétera. Lo cierto es que si uno toma el caso de Ruta N o tomas el caso, por ejemplo, qué sé yo, de Rafaela en Rosario, en Argentina, o en Córdoba, o en fin, los casos en los cuales uno ve que gobiernos regionales y provinciales han logrado empujar el tema de la innovación. Lo que hay detrás siempre es que han montado algún tipo de institución, algún tipo de capacidad, ya sea al interior del gobierno, fuera de ella, etcétera, que es capaz de hacer la identificación y la preparación de proyectos, proyectos que apalancan recursos nacionales u otros, ¿no? Y yo creo que en la medida que, por ejemplo, en el caso de Colombia, que están las regalías se suponía que se iban a usar para temas de innovación, se han usado súper poco, han quedado muchas veces sin utilizarse, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la capacidad efectivamente de poder preparar buenos proyectos. Y ahí yo creo que un rol de los ministerios podría ser precisamente generar como un apalancamiento de recursos nacionales para buenos proyectos regionales y así incentivar la preparación de esos mejores proyectos y de capacidades, ¿no? En el tema del conflicto crecimiento del medio ambiente, exactamente es donde yo veo más la posibilidad de que la ciencia y la tecnología te ayuden, ¿no? En el caso minero, por ejemplo, hay en Canadá, hay un pueblo minero en que tú vas al pueblo y nunca te enteraste que había una mina al lado. Entonces te asomas y ves el pique de la mina y hacen tronaduras y nadie se entera en el pueblo. Y en Suecia hay una mina que funciona debajo de un lago y te enteras. Entonces, pero el tipo de tecnologías que están aplicando ellos son espectaculares. Cuando yo estaba en el Consejo Nacional de Innovación, organizamos, entre otras cosas, una cosa que se llama Alianza Valor Minero, y pusimos de acuerdo a compañías mineras en Chile para que, en alianza con XPRIZE, que es esta institución internacional que organiza como grandes desafíos mundiales, globales, en que convoca a todo el mundo a tener una solución con una bolsa de recursos, en este caso era como 40 millones de dólares, son los que estamos tratando de ver. Se va a lanzar un XPRIZE luego con el apoyo con la plata de las mineras, para, por ejemplo, avanzar a minería sin relave. Los relaves son extraordinariamente peligrosos. Ahora, tú te das cuenta de que para compañías mineras como BHP, como Anglo, o sea, las que están metidas en esto y queremos meter también algunas de Perú, 40 millones de dólares de premio es nada si es que yo les logro generar una solución para el tema de hacer minería sin relave, porque o sea, ese negocio vale billones de dólares, ¿no? Entonces hay que encontrar como ese tipo de mecanismos que nos permitan movilizar respuestas de la ciencia y la innovación a grandes desafíos medioambientales. Y respecto a lo que decía Armando de los conflictos en Colombia, bueno, Colombia fue pasando desde Colciencia, después en un departamento, ahora un ministerio, y yo creo que en todo ese paso nunca ha ido ganando. O sea, al contrario, el tema de los ministerios es complejo en esto, porque puedes tener más visibilidad y un cierto rol mayor en la mesa política, pero a la vez tienes el riesgo que la acción se politiza, ¿no? Y estás sometido, obviamente, a más presiones, estás on the spot, etcétera, ¿no? Una manera en la cual se pueden mejorar esas cosas son algo que en Colombia yo creo que está pendiente, que es el tema de una separación más radical entre las funciones del ministerio y de agencia, y lo otro es la creación de consejos asesores que efectivamente tengan una capacidad de supervisión, evaluación, etcétera, más allá de lo que fue la misión de sabios que organizó el presidente recientemente, o sea, hace unos años en Colombia, que no es un consejo asesor estable, ¿no? Eso.
Alguien está en modo porque yo ya terminé. Álvaro desapareció, ¿o no? ¿Estará por ahí? Sí, perdón, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Escuchamos bien, Álvaro, sí. Ah, perfecto, gracias, que estaba con internet inestable, muchas gracias. Gonzalo, te agradezco y agradezco a todos y a todas por la participación en este segundo encuentro del encuentro de alumnos from University to Industry Summer School, que es este programa creado por la Universidad Católica en conjunto con la Universidad de Cambridge, que aprovecho de saludar a Dafne Ionidis, que también está conectada desde Inglaterra, así que Dafne, muchas gracias por estar con nosotros, y también en alianza con el Estudio Keri, que también aprovecho de agradecer a Francisco Keri, que también nos acompañó en el encuentro del día de hoy. Queremos invitar a todos los y las participantes a seguir contactándonos para ir construyendo y fortaleciendo esta comunidad de alumnos del Summer, y para terminar, los queremos invitar a sacar la fotografía que siempre nos sacamos en forma presencial, así que los y las quiero invitar a encender sus cámaras. Vamos a sacar una fotografía final para poder dar cierre a esta actividad. Los links de los cuales estuvo hablando Gonzalo, del BID Lab y también de la información de ciencia y tecnología del BID, los pusimos en el chat para quienes quieran acceder. Y también pusimos en el chat un link para la actualización de sus datos, para que podamos seguir en contacto y tengan ahí la información que estamos enviando permanentemente. Así que Nancy, Javi, Pablo, estamos listos para la foto. Yo me voy a peinar un poco para poder difundir esta foto. Tú nos avisas cuando ya esté. ¿Quién la toma, Javi? Yo la tomo. Ya. Yo la tomo. Denme. Recuerden habilitar sus cámaras. Ya. Vamos a hacer una cuenta hasta 3 y tienen que mantener la sonrisa porque esto se puede atrasar un poquito. Ya, muy bien. 1, 2, 3. Aguanten un poquito. Listo, muchas gracias a todos. Esto es como el dentista cuando dice aguante un poco con la boca abierta. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber participado hoy. Gonzalo, nuevamente, gracias por esta clarificación y este panorama grande de los temas de innovación y transferencia tecnológica en Latinoamérica. Quedamos con gusto a poco, así que prometemos volver a encontrarnos en el corto plazo. Saludos a todos y a todas, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Bien. Buen día. Alberto, saludos, que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Vamos a mandar los enlaces.